El problema no fue escuchar a una mujer gritar pidiendo ayuda. El problema fue descubrir que, por más que corría hacia ella, nunca estaba más cerca. No sé cuántas veces he repetido esta historia en mi cabeza, intentando encontrar un detalle que me explique lo que pasó. He tenido noches donde me convenzo de que todo tuvo una lógica, y otras donde me despierto con el corazón acelerado, como si el bosque todavía me estuviera respirando en la nuca. Era una noche cualquiera, de esas que no merecen memoria. Salí del trabajo cerca de medianoche. No era un turno raro. En esa época me tocaban horarios partidos, y ya estaba acostumbrado a manejar cuando la ciudad parecía un escenario vacío. Lo único constante era la ruta. La misma avenida, la misma gasolinera, el mismo tramo de carretera rural que me dejaba a 15 minutos de casa. Vivía en una zona tranquila, con muchos árboles alrededor. No era campo de película, pero sí lo suficiente para que la oscuridad fuese real. Había partes donde el alumbrado público se rendía, como si alguien hubiera decidido que no valía la pena iluminar ese pedazo del mundo. Esa noche era verano. De hecho, recuerdo el aire tibio porque iba con las ventanas abajo. El tipo de calor agradable que te permite manejar sin prisa, con la música baja y el ruido del motor mezclándose con grillos invisibles. El cielo no estaba totalmente despejado, pero había luna. A ratos, los árboles recortaban sombras encima del asfalto y parecían moverse, aunque sabía que solo era mi velocidad y el viento. En el último tramo, antes de mi calle, la carretera se vuelve más estrecha. A un lado hay un campo abierto y al otro una mancha de bosque que se mete hacia adentro como un océano negro. Ese bosque siempre me dio una sensación rara, pero nunca lo pensé demasiado. Es solo un bosque, me decía. Árboles, tierra, animales, nada más. Iba a unos 50, quizá un poco más cuando ocurrió. Un grito, no uno de esos gritos cortos que te confundes con una radio o con algún ruido del vehículo. Fue un grito largo, agudo, como si alguien se estuviera desgarrando por dentro. Fue tan claro que lo primero que hice fue bajar la música, como si la música tuviera la culpa. El grito no sonó lejos, sonó cerca, como a la orilla de la carretera. Lo que me sacudió fue lo humano que se sintió. Ese tipo de grito que, cuando lo escuchas, tu cuerpo decide por ti. Se me tensaron los hombros, se me apretó la mandíbula y sin pensarlo pisé el freno. El auto bajó la velocidad de golpe. Las ruedas chirriaron apenas y mi corazón hizo ese salto que solo pasa cuando crees que estás a punto de chocar. Me orillé con cuidado, con la respiración corta, y dejé el coche detenido. Silencio. El motor quedó ronroneando. Mis luces alumbraban el asfalto vacío y el maizal del lado izquierdo. Miré al otro lado donde comenzaba el bosque. Troncos apretados, sombras pegadas una con otra y una oscuridad que parecía más densa que el aire. Me quedé quieto, escuchando. Con la radio apagada, el mundo se volvió más grande. Podía oír mis propias pulsaciones. Y entonces lo escuché otra vez. Otro grito, esta vez más claro, acompañado de una palabra. ¡Ayuda! Venía del bosque, del lado derecho. Me quedé congelado un segundo. Mi cerebro intentó hacer lo que siempre hace, buscar explicaciones rápidas. ¿Una pelea? ¿Un accidente? ¿Alguien borracho? ¿Un animal? Pero no, era una voz de mujer. Y lo peor es que se oía desesperada de verdad. De esas voces que te hacen sentir culpable si no haces nada. Apreté el volante. Miré el celular en el asiento del copiloto. Podía llamar al 911 y seguir mi camino. Era lo más sensato. Pero esa palabra, ayuda, me taladró la cabeza. Pensé en mi madre, en lo que diría si supiera que escuché eso, y me fui. Pensé en alguien de mi familia, perdido, herido. Pensé en la posibilidad de que en ese instante alguien estuviera muriéndose y yo pudiera evitarlo. Abrí la guantera. Busqué mi linterna pequeña. No estaba. Recordé que la había sacado días antes y la dejé en el garaje. Tragué saliva y revisé atrás. En el asiento trasero llevaba un bastón telescópico que me había regalado un primo por si acaso. Nunca pensé usarlo de verdad. Lo tomé y lo extendí con un clic metálico. Abrí la puerta.
El aire caliente me golpeó la cara. Afuera olía a tierra y a pasto. Cerré la puerta detrás de mí con cuidado, como si el sonido pudiera llamar a algo. Otro grito. ¡Ayuda, por favor! La voz parecía venir de unos árboles más adelante. No tan profundo, pero lo suficiente para que no viera nada. Caminé hacia la orilla del bosque, levantando la linterna del celular, aunque sabía que esa luz era miserable contra la oscuridad. ¿Hola? Grité. ¿Dónde estás? La respuesta fue inmediata. Aquí. Por favor, ayúdame. La rapidez con la que respondió me dio una falsa seguridad. Está cerca, pensé. Me está oyendo bien. Di un paso dentro. Las ramas crujieron bajo mis tenis. Me abrí paso con el bastón, apartando arbustos. Mi luz apenas iluminaba un círculo pequeño, como si el bosque se comiera el resto. «Sigue hablando», grité. «Sigue gritando para ubicarte». Ella gritaba cada 10 segundos, como si lo hiciera a propósito. A veces solo «ayuda» y otras «por favor». Yo caminaba rápido, luego corría. Sentía el sudor pegándoseme en la espalda. Mi respiración se hizo pesada, y entonces noté la primera cosa extraña. No importaba cuánto avanzara. El grito no se escuchaba más cerca. Al principio pensé que era mi imaginación. La acústica de un bosque puede engañarte. Los sonidos rebotan, se distorsionan, se alejan y se acercan según los árboles. Seguí avanzando, pero la sensación no se iba. Los gritos tenían siempre la misma intensidad, como si la mujer estuviera clavada en un punto fijo, o como si yo estuviera corriendo en una banda que no avanza. Aceleré, empujé ramas, me tropecé con raíces. Casi caigo una vez. Me levanté y seguí. «Dime dónde estás», grité otra vez frustrado. «Algo que me sirva, un árbol, una señal, lo que sea». Pasaron unos segundos, y entonces ella gritó de nuevo. «¡Ayuda!». Eso fue todo. No estoy herida, no me caí, no estoy atrapada, solo ayuda. Me detuve respirando fuerte. Apagué la luz del celular por un segundo y la volví a prender, como si eso pudiera mostrarme algo. El bosque seguía igual. Nada. Otro grito. ¡Ayuda! Siempre igual, siempre la misma distancia. Un pensamiento horrible me atravesó. Esto no es normal. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Miré alrededor, intentando escuchar algo más. Pasos, hojas moviéndose, ramas. Cualquier señal de que alguien real estaba allí. Nada. Solo el motor lejano de mi coche, amortiguado por árboles. Y la voz. Otra vez. ¡Ayuda! Fue ahí cuando la idea de una trampa dejó de ser una paranoia y se volvió una posibilidad real. Había escuchado historias. Todos hemos escuchado historias. Gente que usa gritos para atraer a alguien a un lugar oscuro. Asaltos, secuestros, cosas peores. Me quedé quieto, apretando el bastón con fuerza. Miré hacia atrás, intentando ubicar la dirección por donde había entrado, pero en el bosque todo se parece. Los árboles no tienen letreros. «No me estoy acercando», grité, sin poder evitar que mi voz se quebrara. «Dime dónde estás exactamente». Silencio unos segundos. Luego, «¡Ayuda!». El tono sonaba igual, ni más débil ni más fuerte, como una grabación repetida. Fue en ese instante cuando mi instinto gritó más fuerte que ella. Me di vuelta. Empecé a correr hacia donde creía que estaba la carretera. Corrí sin mirar atrás, chocando con ramas, sintiendo que algo podía agarrarme en cualquier momento. Cada crujido me parecía un paso detrás de mí. Y lo peor, mientras corría de regreso, seguía escuchando la voz. «¡Ayuda! Por favor». Pero seguía igual de lejos, igual de clara. Eso me rompió la cabeza. Porque si yo estaba regresando hacia la carretera, la voz debería alejarse. Debería escucharse más apagada. Debería perderse. Pero no. Era como si la voz viniera conmigo. Como si el bosque me la pegara al oído. Me entró pánico, de verdad. Un pánico animal. Sentía que mis manos temblaban, que mis piernas se iban a doblar. Me obligué a seguir corriendo. De pronto vi un brillo entre árboles. Mis faros.
Parpadeaban con ese efecto extraño que hacen cuando están parcialmente tapados por ramas. Nunca una luz me había parecido tan hermosa. Salí del bosque casi tropezando y llegué a la orilla del camino. El asfalto se sintió como un lugar seguro, aunque no lo era. Corrí al coche, abrí la puerta, me metí y cerré con un golpe fuerte. Me quedé un segundo respirando, con las manos en el volante. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver una silueta. Cualquier cosa. No vi nada. Pero lo escuché. Un último grito, ahora desde el bosque. ¡Ayuda! Mismo volumen, misma distancia. Arranqué. Me fui de ahí sin mirar más. Mientras manejaba llamé al 911 con manos temblorosas. Les dije lo que pasó, que escuché gritos de una mujer, que venían del bosque, que entré pero que era extraño, que no pude ubicarla. El operador me hizo preguntas. ¿Exactamente dónde? ¿Qué hora? ¿Había visto a alguien? Le di referencias. El campo de maíz, el tramo antes del cruce, la señal vieja de velocidad. No sé si fui claro. La adrenalina me hacía hablar rápido. Me dijeron que enviarían a alguien a revisar. Yo seguí manejando. Cuando llegué a casa, me senté en mi sala con la luz prendida como si fuera un niño. Tomé agua. Me lavé la cara. Intenté convencerme de que hice lo correcto al no quedarme. Que mi vida también vale. Que no soy policía. Al día siguiente se lo conté a 2 amigos cercanos y a un familiar. Todos me dijeron lo mismo. Hiciste bien, eso suena a trampa. Uno incluso me contó historias de gente que usa grabaciones para atraer a curiosos. Intenté soltarlo. Me repetí que llamé a la policía, que hice lo que pude. Pasó casi una semana, y entonces vi la noticia. No estaba buscándola. Solo estaba en la televisión mientras cenaba. Una presentadora habló de un hombre que salió a caminar con su perro y encontró un cuerpo en un área boscosa. Una mujer, de unos 30 y tantos, dijeron. No dieron el nombre todavía. El lugar era el mismo bosque, la misma zona general. Sentí que se me cayó el estómago, literalmente, como si mi cuerpo se vaciara por dentro. Subieron imágenes del área, cinta policial, patrullas, linternas. Los periodistas hablaban de que no había señales claras de lucha, que las autoridades investigaban, que era raro, raro. Yo escuché esa palabra y me dieron ganas de vomitar. Porque lo raro no era solo encontrar un cuerpo sin señales de violencia. Lo raro era que yo había escuchado gritos. Gritos claros, gritos repetidos. Si la mujer llevaba días ahí, ¿quién gritaba? Si ella murió esa noche, ¿por qué los gritos no cambiaban mientras yo corría? Apagué la televisión. Me quedé mirando la pared. Esa noche casi no dormí. Me levanté varias veces a revisar puertas. Caminé por la casa en silencio. Intenté convencerme de que no había conexión, de que era coincidencia, pero la coincidencia no me dejaba. En los días siguientes me obsesioné con lo que no encajaba. Volvía a escuchar el grito en mi cabeza. Siempre igual, siempre a la misma distancia, como si alguien lo estuviera lanzando desde un punto fijo, o como si no fuera un alguien. Hubo un detalle que me persiguió más que todo: la velocidad de su respuesta. Yo gritaba ¿dónde estás? Y ella contestaba en segundos. Eso significa que me estaba escuchando perfectamente. Estaba conectada conmigo. Entonces, ¿por qué no podía acercarme? Y, peor aún, ¿por qué la voz no se alejaba cuando yo escapaba? Es difícil explicar esto sin sonar loco. Lo sé. Yo mismo me escucho y me juzgo. Pero lo que ocurrió, ocurrió. Y la sensación que tuve, la sensación de que el bosque me estaba usando, fue real. Durante meses evité ese camino. Cambié mi ruta, aunque tardara más. No podía ni ver los árboles sin sentir que algo estaba escondido justo afuera de mi visión. Con el tiempo, la vida te obliga a seguir. El trabajo, las cuentas, lo cotidiano. Pero a veces, cuando conduzco de noche y paso cerca de un bosque, bajo la música sin darme cuenta. Y espero. No sé qué espero exactamente. Tal vez un grito. Tal vez silencio.
Tal vez solo una prueba de que aquello fue un error de mi mente. Pero cada vez que recuerdo esa noche, vuelvo al mismo punto. Cuando corría a toda velocidad entre ramas y raíces y entendí que no importaba cuánto me esforzara, no iba a llegar. Como si ayuda no fuera una petición, como si fuera un anzuelo y como si yo hubiera tenido suerte de no morderlo del todo.